Simbaroum, el juego de rol. Reglas rápidas. Aquí debemos hacer notar que este juego está traducido al inglés. Su idioma original es el sueco y fue publicado en 2014. Para 2016 se hace la traducción en inglés y posteriormente la traducción en español. Comencemos por el manual. Esta es la versión digital, pero en sus primeras páginas nos presentan los demás manuales que podemos adquirir. La portada es a colores. Nos presenta una escena un tanto extraña. Dos personajes con actitud de defensa. Podemos ver que en la palma de uno de ellos brilla una runa, tal vez mágica. El otro sostiene una lanza. Su piel es demasiado pálida. El lugar en donde están parados tampoco nos dice mucho. El arte es bueno. El interior también es a colores y el texto a dos tintas, roja y negra. Tiene pocas imágenes, que van de apenas buenas a buenas. Simbaroum es fantasía oscura. Este juego comienza por explicarnos que nos llevará al mundo de juego en donde podemos explorar vastos bosques en busca de tesoros y fama. O podemos visitar alguno de los 11 clanes bárbaros para intercambiar o saquear. En otras palabras, nos da una explicación un poco abstracta de lo que es un juego de rol. Después nos habla de lo que encontraremos en este pequeño manual, mencionando que encontraremos algunos fragmentos de capítulos y párrafos sacados del manual principal de Simbaroum, y que solo nos dará una idea de todo lo que es el juego. Esto quiere decir que nos explica que este manual solo son las reglas rápidas. Además, nos menciona que el último capítulo encontraremos una aventura que podemos jugar. También nos aclara que con el manual completo podemos crear nuestras propias aventuras. Después, nos habla sobre conceptos básicos, como la interacción entre jugadores y el narrador. El mundo de juego como el lugar en donde habitan los personajes y la libertad y la inmersión de los juegos de rol. Explicaciones algo breves, pero nos dan una buena idea de cada concepto. Algo que hacer notar es que nos explica y hace la distinción entre jugador y personaje jugador. En su siguiente capítulo nos habla de Simbaroum, un imperio que era muy avanzado en áreas como arquitectura, espiritualidad, escuelas mágicas y las artes. Una cultura que sufrió una rápida y brutal caída. Además del breve trasfondo de la región, también incluye una línea de tiempo y un mapa a colores. Este trasfondo trae muchas cosas interesantes, como la cultura, áreas de conflicto y hasta una profecía. Y en su siguiente capítulo nos habla de las facciones importantes, la reina corintia, los clanes bárbaros, la iglesia de Prios y la Ordo Mágica. Estas descripciones son pequeñas, pero lo suficiente para envolvernos en la historia del mundo. Después, entramos al sistema de juego. Atributos. En Simbaroum tendremos 8 atributos. Certero, coordinación mano-ojo, precisión y sincronización. Este atributo es usado para golpear con puños o atacar con armas de rango. Astucia. Representa el conocimiento, el sentido común,
Astucia se usa para tratar de recordar información o para resolver un acertijo o problema lógico. Discreción. Es la aptitud y el entrenamiento de ser silencioso, ágil y en general discreto. Este atributo se usa para evitar ser detectado, para esconder algo o seguir a alguien. Persuasión. Refleja que también el personaje puede influenciar a otro, usando palabras, lenguaje corporal o miradas. Este atributo se utiliza para tratar de persuadir a otra persona para hacer o dejar de hacer. Rapidez. Representa el balance y agilidad. Determina el orden de la iniciativa y se usa cuando se salta o para maniobras acrobáticas. Determinación. Es la capacidad del personaje para resistir la influencia de otros, la presión social, la magia de alucinación o corrupción. Fuerza. Es la capacidad de la fuerza física, como levantar objetos pesados o derribar una puerta. También la capacidad de soportar el daño físico, venenos y enfermedades. Alerta. Representa la conciencia general, la afinidad con los sentidos y la habilidad de detectar detalles del alrededor. Los valores de los atributos van de 5, siendo el más bajo, hasta 15, siendo el más alto. Atributos secundarios. Estos se calculan a partir de los anteriores. Resistencia. Es igual a fuerza al menos 10. Si el atributo de fuerza es menor, comenzarás con 10. Umbral del dolor. Fuerza entre 2, redondado hacia arriba. Defensa. Rapidez menos valor inminente de armadura. Umbral de corrupción. Determinación entre 2, redondeado hacia arriba. Pruebas de atributo. D20 en contra del propio atributo. Debemos sacar menos del nivel que tengamos en el atributo. Por ejemplo, para golpear a un guardia, el personaje tiene certero de 10. En el dado debemos sacar 10 o menos para que sea un éxito y logremos golpear. A diferencia de otros sistemas en los que solo vamos en contra del atributo, en Simba Realm modificaremos la tirada. En el ejemplo anterior, golpear al guardia. El atributo de rapidez del guardia nos modifica la tirada como podemos ver en esta tabla. Si el guardia tiene una rapidez muy baja, nos dará una bonificación de más 5 a la tirada. Esto quiere decir que con nuestro atributo certero de 10 más 5, por la baja rapidez del guardia, así que debemos obtener en el dado 15 o menos para hacer éxito. En otras pruebas, la dificultad del ataque será la defensa del oponente. En cambio, si el guardia tiene una rapidez muy alta, de 15, tendremos menos 5. Con nuestro atributo certero de 10, menos 5 por la rapidez del guardia, debemos obtener 5 o menos en el de 20 para que sea un éxito. Combate. Iniciativa. En Simba Realm no se hacen tiradas de iniciativa. El personaje con el atributo de rapidez más alto puede comenzar la ronda de combate, pero, y aquí viene una mecánica interesante, el personaje con la rapidez más alta puede decidir esperar y actuar en una ronda posterior, pero una vez que decida, no podrá cambiar el orden de la iniciativa. Esto quiere decir que si tu personaje es el que tiene el atributo de rapidez más alto de todos, puedes decidir comenzar la ronda de combate o actuar antes o después de un compañero o enemigo. Ataque. Certero contra la defensa del oponente.
debemos obtener un número menor para que sea un éxito. Defensa. Si el personaje está atento al ataque, puede hacer una prueba de defensa. Si la prueba es exitosa, el ataque falla, es detenido o esquivado y el defensor no toma daño. Daño. El daño reduce la resistencia. Cuando un personaje llega a 0 puntos de resistencia, muere. A menos que sea un personaje jugador, en cuyo caso estará agonizando. ¿Recuerdas el umbral del dolor? Si un personaje recibe daño que excede este valor de un solo ataque, sucede una de dos cosas. El jugador es quien escoge. 1. La criatura afectada cae al piso. 2. El que hizo daño se le permite hacer inmediatamente un ataque gratis contra la criatura afectada. Esto quiere decir que puedes decidir tumbar al oponente o dar otro ataque. Armadura. El valor de la armadura se resta del daño del arma. Agonizar. Cuando un personaje jugador llegue a 0 puntos de resistencia, comenzará a agonizar y deberá hacer una prueba de muerte, con un D20 en su turno de iniciativa. Repetirá esta prueba hasta que alguien más lo estabilice o hasta que obtenga un 1 en el D20, que se estabilizará. O con 20 morirá. Una mecánica algo diferente, pero ya hemos escuchado de ella. Ventaja. Cuando un combate, un personaje obtenga ventaja, ya sea porque ataca al enemigo por la espalda, el enemigo está en el suelo o escalando, el personaje obtiene ventaja. Recibe un +2 al atributo para atacar, además de que hace un D4 más de daño. Sombras y corrupción. Todos los seres están rodeados de sombras místicas cuya apariencia varía dependiendo de la persona. Las sombras tienen dos funciones principales en el juego. Primero, los individuos con la habilidad de visión de bruja pueden ver los engaños y mentiras. Segundo, el narrador puede usar este elemento para infusionar el mundo con vida y alma, y para llevar conflictos en una forma más espiritual. Un principio fundamental en Symbaroum es que cuando la naturaleza es cultivada o destruida, se hace oscura y vengativa y contraataca. Los místicos doblan y moldean la naturaleza a voluntad. Ellos están en constante amenaza por la corrupción. La corrupción comienza en 0 y aumenta cuando el personaje es manchado y técnicamente se transforma en una abominación, cuando el valor de la corrupción excede el valor del atributo de determinación. Esto quiere decir que si el personaje hace cosas malas o usa magia, puede elevar su corrupción. Razas. Humanos, cambiantes o changelings, que serían como elfos, ogros y trasgos. En general, Symbaroum tiene una temática y ambientación bastante interesantes. El sistema de juego es apenas bueno, a diferencia de otros sistemas que van en contra de sus propios atributos. Este sistema tiene modificadores, no solo de atributo, sino externos que afectan directamente el resultado. También es inevitable sentir que el sistema de juego está a favor de los personajes jugadores. Esto último no es tan malo, pero les dará una falsa sensación de seguridad a los jugadores. Al narrador no se le acaban los enemigos. Los jugadores solo tienen un personaje. Definitivamente, Symbaroum es un juego que debes probar. Roleros somos y en el camino andamos.